el balance es positivo. Primero, tuvimos un proceso electoral positivo que se definió rápidamente, sin inconvenientes. Segundo, a pesar del gran esfuerzo que ha costado, hemos podido mantener indicadores socioeconómicos positivos. El politólogo Daniel Pou y la periodista Rosa Alcántara. Vamos a analizar con ellos todo lo que ha sido noticia en este 2024, las principales informaciones, los hechos más trascendentales y una perspectiva para el año próximo, 2025. El año que viene es pasado mañana. Ya lo sabes. Bienvenidos a La Mirada. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Y cuál sería el balance? Exacto. Vamos de lo general a lo particular. ¿El balance es positivo, está en azul o rojo? ¿Rosa? ¿Daniel? Positivo. Rosa, ¿tú entiendes que ha sido un año positivo? Sí, ha sido un año positivo porque si analizamos el contexto político, social, económico de la República Dominicana, ha sido de cierta estabilidad. ¿Qué ha sido lo más positivo del 2024? Eso, la estabilidad en todos los ámbitos. Contrario a como han estado países de Latinoamérica y los conflictos bélicos, ¿no? En Medio Oriente, o sea, frente a todo esto vemos a un país estable, a una ciudadanía que está como conforme con la situación. ¿Coincide, don Daniel? Sí, indiscutiblemente, como dice la señora Alcántara, que me encanta coincidir con ella en un espacio siempre. El balance es positivo. Primero, tuvimos un proceso electoral positivo que se definió rápidamente, sin inconvenientes. Segundo, a pesar del gran esfuerzo que ha costado, hemos podido mantener indicadores socioeconómicos positivos. Por ejemplo, arribamos a la visita del turista número 11 millones. El crecimiento económico importantísimo. Hay muchas expectativas y hay procesos ya en marcha de inversiones de capitales extranjeros en aspectos que son sumamente importantes en República Dominicana. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando ya de un peldaño superior que es con relación a la manufactura de ropa, de textiles, etcétera, que ya nos lleva y nos enfoca y nos sitúa como un país más especializado. ¿Cómo evalúan lo que fue el intento de reforma fiscal? Faltó consenso, faltó consulta. Me parece que lo del proyecto de reforma fiscal fue una manera, una estrategia del gobierno para introducir el tema de la reforma constitucional. Recordemos que la oposición, sobre todo el Partido Fuerza del Pueblo, no estaba a favor de que se reformara la Constitución para establecer la independencia del Ministerio Público. Entonces, para que no se produjeran estos ruidos, nos inmiscuimos en el proyecto de reforma fiscal y solo hablábamos de proyecto de reforma fiscal. Esto no se consultó, esto no se consensuó con los diferentes sectores de la vida nacional, nos sorprendieron y entonces al final se tuvo que retirar del Congreso Nacional. O sea, enfoco la atención en el tema de la reforma fiscal, claro, mientras cuelo la reforma constitucional. Eso pasó. Y qué lamentable que fracasara el proyecto de reforma fiscal, porque estamos hablando de que hay una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo Nacional, que contempla 1-12, que contempla 3 pactos. El pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. Entonces, llevamos 12 años tenemos retrasos que no debería de ser. Entonces, cuando hablemos en perspectiva con respecto al 2025, ahí tendremos algunos temas que analizar en este escenario. ¿Podría pensarse que se podría hacer una de las tareas que se aborden en el 2025, es decir, un nuevo proyecto de modernización, entre comillas, fiscal, pero ya
consultado, pensado, Consensuado. justo. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice doña Rosa, pero hay un tema que para mí fue el talón de Aquiles de todo el proyecto, fue el enfoque del proyecto. Primero, porque dentro de la ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo en el año 2016 tuve que hacer un diagnóstico para el Banco Mundial. Fui contratado por el Banco Mundial, no por el Estado Dominicano, porque ahorita dicen que yo también estaba cobrando en el Estado. Sí, porque ahora... bien, señores, había una meta muy específica y era revertir el modelo fiscal de República Dominicana, que es regresivo. Un modelo fiscal regresivo es el que se caracteriza porque penaliza al consumidor. O sea, la mayor parte de la recaudación viene por el consumo, aquí por el ITEVIS, ¿verdad? Y resulta muy leve, muy ligero en lo que se refiere a la riqueza, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tenemos más de un 50% de evasión e impuestos sobre la renta. Tenemos en cuanto al ITEVIS, tenemos un porcentaje que ronda entre 36 y 37% de evasión, o sea que los comerciantes lo cobran, pero no se lo transfieren al Estado. Entonces, vamos a gravar a la gente que sí paga sus impuestos. Ese era el problema del enfoque de esa propuesta. Y creo que Rosa coincide conmigo. No era integral. O sea, no va hacia el modelo. Entonces, realmente yo no creo que el presidente se haya, por un tema de estrategia de comunicación con relación a la reforma constitucional, se haya arriesgado a presentar un proyecto tan famélico como ese, porque ese era un proyecto terriblemente famélico si lo vemos desde el punto de vista de la justicia social y de las políticas de exclusión. Y el tema del endeudamiento, don Daniel Rosa, o sea, el hecho de postergar esta reforma fiscal obliga al gobierno a mantener un financiamiento del déficit sobre la base del endeudamiento externo. Con una deuda que crece cada vez más con otros nuevos préstamos. Sí, ahí ese es un tema de mucho riesgo para la sostenibilidad incluso económica de la República Dominicana. O sea, por el pago de la deuda, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto hay que buscar? Nada para intereses. Solamente de para la el pago deuda. de intereses. Para pago de intereses, un porcentaje altísimo. Y por eso es que el presupuesto siempre tiene que ser deficitario. Entonces, es necesario que se haga esa reforma, pero integral. Y también que el modelo económico de la República Dominicana sea reformado, sea transformado, porque es un modelo económico que tiende a crecer, la economía, ¿no? La macroeconomía, pero la redistribución está siempre en El cuestionamiento. debate de que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo Así es, social. así es. Como dice Rosa, es que no hay política de redistribución. Entonces, ese modelo macrocefálico que tiene República Dominicana lo que hace es que incrementa la diferenciación entre ricos y pobres, o sea, crea un distanciamiento mucho mayor. Aumenta la brecha. Aunque se ha reducido la tasa sobre todo de pobreza extrema en la República Dominicana, hay que decirlo, se ha reducido todavía, o sea, tenemos un porcentaje de personas que viven en condiciones vulnerables, que no tienen los servicios básicos resueltos, garantizados y que es un problema. Decir, tenemos 50 años con un crecimiento económico, con un desarrollo económico sostenible bajo ese modelo, ¿por qué cambiarlo? Bueno, porque Costa Rica, teniendo un modelo similar al nuestro, que crece 2.8, 3.2, es más eficiente administrando ese crecimiento que República Dominicana. Y distribuyendo su riqueza. Logra más cosas. O sea, cuando tú miras los indicadores de pobreza multidimensional, que son importantes, no tan solo... o sea, creciendo menos que nosotros como país, tienen una mejor distribución de la riqueza. Tienen una mejor distribución y logran superar barreras en educación, en salud, en todos los renglones, mejor que nosotros, de manera más eficiente.
¿Por qué? Porque no es tan solo crecer, son las políticas de amortiguación de ese crecimiento. Aquí, ¿cuál es la política? Que los ricos sigan siendo más ricos y los pobres más Pero pobres. aquí Y el las tema dádivas está, que no el permiten clientelismo. La asistencia social. la El clientelismo. sostenibilidad, es decir, la independencia económica y el crecimiento económico de la gente en general. Correcto. Porque se acostumbran al bono, a la ayudita. Al clientelismo. Exacto. Pero una de las falencias que tenemos en la República Dominicana es que no damos continuidad de Estado. O sea, por ejemplo, disponer de un plan de desarrollo nacional y que independientemente de quién gobierne, que lo ejecute, o sea, que sigamos cada 4 años, que se dé continuidad a esas políticas públicas, hubiese sido beneficioso para la República Dominicana. Eso no ha ocurrido en nuestro país. Y, por ejemplo, en Taiwán que tiene un desarrollo en 1950 y algo, ¿no? Cuando se independizó de la República Popular China, estableció un plan de desarrollo nacional que lo ha convertido en la Formosa, en la hermosa isla de Taiwán, Sí. porque tienen un desarrollo nacional y tú te puedes ir a cualquier lugar de Taiwán y tiene el mismo desarrollo que la capital, que es Taipei, por ejemplo. Aquí tenemos un cierto desarrollo de infraestructura, Naco, de Bellavista, gestión, Piantini, etcétera, etcétera. El pero resto, te vas, por Monteculebra. ejemplo, a la frontera, te vas a otras provincias y realmente la pobreza es Todo se deplorable. centra en el distrito. Exacto. Vamos a continuar con el tema, porque tiene mucho por donde cortar y acotar, pero permítanos dar paso a Irene y Javier para que nos dé la mirada en las redes sociales. Adelante, Irene. Gracias, buenas noches. Y como empezó Víctor el programa de esta noche, que dio esa información que ciertamente se hizo muy viral este fin de semana y en el día de hoy lunes, no voy a entrar con esa misma noticia, sino que quiero presentarles una información de un robo que ocurrió en el kilómetro 59 de la autopista Duarte, específicamente en Villa Altagracia. Miren ustedes, qué insólito ha sido esto cuando se roban una mesa de billar. Miren ustedes en pantalla cómo ocurrió a través de una cámara de videovigilancia, todo quedó captado. Vamos a ver el momento cuando ocurrió. Fíjense ustedes, 3 hombres, 3 individuos entraron a un car wash ubicado en el kilómetro 59 de la autopista Duarte y sustrajeron una mesa de billar. Increíble, así está la situación en algunas partes del país y ahora quiero presentarles esta información que fue colgada a través de la página de Instagram de la Policía Nacional, que dice que fue apresado un señor que ya había sido buscado en otras oportunidades, denominado Pichón. El hombre había sido denunciado en diferentes partes del Distrito Nacional por sustraer pertenencias específicamente en la Castellana del Distrito Nacional. La información fue dada por el mismo vocero de la policía y quiero que ustedes escuchen esto que dijo Diego Pesqueira. Al sector Las Castellanas y zonas aledañas. Estamos invitando a todos los ciudadanos que hayan sido víctimas de este reconocido delincuente a que acudan por ante este destacamento policial de Naco para que formalicen las denuncias en contra de Giovanni Pozo, apodado El Pichón, que reiteramos ha sido denunciado en distintas redes sociales como una persona que mantiene en estado de zozobra a los residentes del sector Las Castellanas en el Distrito Nacional y zona aledaña. Reiteramos el llamado para las personas que hayan sido víctimas de este antisocial a que acudan por ante este destacamento o el de su jurisdicción a presentar formal denuncia. Seguimos. Ustedes han escuchado las declaraciones de Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional. Puede presentarse al destacamento de Naco a presentar su querella si ha sido víctima de esta persona que en diferentes oportunidades ha sustraído pertenencias del municipio o más bien de la localidad La Castellana en el Distrito Nacional. Ahora quiero ir a una información internacional. Recuerden que este fin de semana desafortunadamente un avión de Corea del Sur fue impactado, más bien cayó, y de 179 personas resultaron fallecidas, solo 2 tripulantes sobrevivieron y ambos viajaban en la cola del avión que cayó.
y desafortunadamente murieron personas. Esta es la única parte de la nave que no quedó destrozada. De 179 pasajeros, o más bien de 181 pasajeros, solamente 2 pudieron sobrevivir. Y era porque estaban en la parte donde el avión no sufrió daños. Fíjense ustedes, la principal hipótesis es que varias aves impactaron con los motores, lo que provocó un fallo en la cadena del avión y desafortunadamente cayó. Estas han sido algunas de las informaciones más trascendentales en las redes sociales, aparte de esa que ya Víctor había mencionado, pero estas han sido otras informaciones muy importantes. Yo vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Irene. Hay que mencionar también, aunque obviamente como sucedió ayer, todos los medios internacionales y los locales dieron cuenta de la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter a los 100 años de edad. Si usted no conoce mucho de lo que hizo Jimmy Carter, es bueno que aproveche todas las reseñas que han estado publicándose para que lo conozca. Fue una figura clave. Aunque tuvo un solo mandato en su país, en los Estados Unidos, es importante recordar cuál fue su papel en las tareas de paz, por ejemplo, entre Israel y Egipto, por mencionar uno. Se involucró mucho con Latinoamérica. En su gestión fue devuelto el Canal de Panamá a sus verdaderos dueños, a Panamá, que por cierto, el amigo de Víctor, Donald Trump, dice que si los panameños no temperan a los intereses de los Estados Unidos, él va a reclamar que se le devuelva a Estados Unidos. La verdad que tu amiguito es osado, ¿eh? Excúsame. También recordar que en la crisis electoral de 1978 era presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y jugó un papel fundamental para la transición democrática del presidente Balaguer al presidente Antonio Guzmán. También es el presidente de Estados Unidos, número 39, que su perfil, su legado, se concentra más en su condición de expresidente sí, que en sus 4 años como presidente, porque fue un expresidente muy activo a través de la fundación del Centro Carter, fue observador de elecciones en gran parte de América Latina, de los países, aquí en República Dominicana, y fue premio Nobel, ganó el premio Nobel de la Paz en el año. La verdad es que fue un gran ser humano y pasa a sus restos, a su alma y fortalece a toda su familia. Y gracias por el legado que dejó. Así es, un ejemplo. Su país por un lado, pero para el resto del mundo también. Una anécdota que recuerdo siempre de él es en cuanto a su campaña en el año 1976, cuando él fue candidato a la presidencia. Él era gobernador del estado de Georgia. Él decía Jimmy Who, porque no lo conocían, claro. era desconocido. En esa época no existían ahora las redes sociales ni todos estos medios de comunicación. Entonces él decía, my name is Jimmy Carter and I'm running for president. Mi nombre es Jimmy Carter y estoy aspirando a la presidencia. Y la gente preguntaba, ¿Jimmy who? Jimmy Carter. Claro. Mire, don Daniel, Rosa, estamos conversando con la periodista Rosa Alcántara y el politólogo Daniel Pou sobre los principales hechos que han sido noticia en este año 2024 y las perspectivas al 2025. Viendo esa noticia que nos presentó Irene y Javier, o sea, las cosas que pasan en este país yo creo que no pasan en ninguna otra parte del mundo. Se robaron una mesa de billar. ¿Usted sabe lo que pesa una mesa de billar? Lo incómodo que debe ser. Aquí se roban una mesa de billar. Los otros días vimos, Lisette y yo también, en un resumen de Luis Villaverde en las noticias, que trajeron droga dentro de unos recordatorios. O sea, las cosas que se ven en este país no se ven. En unos recordatorios, sí, mandaron unos recordatorios por una persona que murió y adentro de los recordatorios había droga. O sea, es increíble las cosas que pasan aquí. La Policía Nacional y el tema de la reforma a la policía en este año 2024, ¿lo ven positivo, lo ven negativo? ¿Ha satisfecho las expectativas de ustedes o no? Bueno. Esas miradas. ¿Qué decimos? Le voy a dar la palabra a Rosa, que tiene Daniel Pou, que es un experto en el tema de seguridad y aporta sus conocimientos precisamente para este proceso que está llevando la República Dominicana para la reforma integral de la Policía Nacional. Tenemos esperanza de que este proyecto que constituyó y que creó una comisión el presidente Luis Abinader para que verdaderamente haya una transformación del cuerpo del orden, hay esperanza. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención lo que ocurre ¿Hay esperanza o hay optimismo? A propósito de lo que decía Lisette al principio del programa. Hay que tener Yo tengo esperanza de que se logre una transformación de la Policía Nacional. Se están dando pasos
pero me llama mucho la atención el tema de los supuestos intercambios de disparos, las muertes de policías, Las torturas el involucramiento, las apresados. torturas, exactamente, o sea, eso es violación de derechos humanos. Entonces, deberíamos de tener un sistema de justicia eficiente y que sea oportuna y que la policía no tenga que enfrentarse, entre comillas, a delincuentes y a acabar con sus vidas. O sea, que por ejemplo que mueran policías y que mueran delincuentes. claro. Esto en un país Pero civilizado pero no debería de ocurrir. Pero llevamos 4 años ya con el proceso de reforma. 4 años y los 3 meses de este segundo periodo de gobierno. Se han mejorado los salarios de los policías. Yo pienso que eso es lo que más se puede evidenciar, Resaltar. ¿verdad? Resaltar Don Daniel. los salarios de los policías. Y me parece que están en un proceso también de formación. De educación. Sí, graduación de nuevos Hay agentes. un proceso de capacitación que es lo que más se exhibe, porque hasta ahora no hay ningún documento para tú decir estoy de acuerdo o no con lo que es la matriz doctrinal de la policía, que para mí es la columna vertebral, la matriz doctrinal, porque de la matriz doctrinal es que se va a desprender los vínculos que tiene que establecer la policía con las comunidades, con la ciudadanía, los vínculos que tiene que tener la policía con el Ministerio Público, los vínculos que tiene que tener la policía con el Ministerio de Interior y Policía, porque la policía todos estos años ha gozado de una discrecionalidad consentida por los presidentes de la República. Entonces, Víctor, escúchame un momento, entonces, para mí, yo lo aplaudo todo, se está trabajando y hay mucha gente seria, pero la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque hoy en día, como dice Rosa, vemos policías en la calle que todavía no manejan protocolos policiales. Por eso a algunos lo matan, como el que mataron en Baní, que él se bajó de su vehículo para enfrentarse con 2 pistoleros que estaban asaltando una banca, y cuando lo hieren... Y lo remataron. Pero lo rematan ¿por qué? Porque él no cumplió un protocolo policial que es fundamental. Lamentablemente. Don Alerta Daniel, y atento. una Él se pregunta. concentró en su herida. ¿Es una percepción equivocada de mi parte o la población no ha intervenido, no participa, no tiene una actitud de colaborar directamente con las opiniones con respecto a la Tú reforma? le estás preguntando a Paul, pero aquí hay un problema de desconfianza. Total, Con la policía. obvio. De La años. población... Ese es el primer logro que tiene que superar la eso es, policía. o sea, Lo primero que tiene confianza, que superar. Creencia, creer en sus O sea, tú ves una policía y en vez de tú sentirte respaldado por una autoridad, tú te pones chivo. Te Te sientes sientes- amenazado. Eso tiene Te que cambiar. sientes Eso tiene que amenazado. cambiar. No es percepción, es realidad. Es realidad, eso es correcto. Es verdad que todo es un proceso, pero los males que tiene la institución están tan arraigados que uno entonces se pregunta si será con optimismo, con esperanza, que hay que verlo. Es que cuando una mala práctica se convierte en cultura, Y una constante. es constante, no hay ningún intento de mitigar y desmontar esa cultura, pues se convierte en un valor institucional. Y en la policía todas esas malas prácticas se han convertido en valores Y institucionales. que forman parte de la corrupción interna. Bueno, a mí un coronel me dijo que eso era un derecho que ellos tenían adquirido, que cuando él se retirara, a él había que darle 10 policías para llevárselo para su casa y su negocio. Ya usted ve. O sea, si tú coges la nómina de la policía, pero es que yo dije, y tú lo recuerdas, Víctor, Claro, y la las policía hay que controversias. intervenirla. Definitivamente. Y yo sigo sosteniendo que este proceso de transformación no se puede dar sin intervenir ¿Y la quién policía. le pone el cascabel al gato? Bueno, aquí hay Hay hombres. voluntad, Pero y, ¿quién la y hay interviene? que decirlo, hay voluntad política. Si hay voluntad política, se interviene. El presidente de la República, Luis Abinader, tiene voluntad política. Él quiere, lo ha manifestado y ha dado pasos creando la comisión, aumentando, o sea, dignificando el salario, eso hay que decirlo. Sí, claro. Pero, y vemos porque no pero son sobre todos. ese punto, bueno, que lo trajiste tú a la mesa. Escúchame, Rosa, es desde que ahora tu mismo mirada. tenemos una policía con un departamento de asuntos internos que el director es un subalterno del jefe de la policía.
Entonces, así Entonces, tú no puedes tener a un encargado de asuntos internos de un cuerpo policial que sea subalterno del jefe de la policía. Pero lo que dice Rosa de la desconfianza, aunque exista la voluntad política de parte del presidente y haya designado esta comisión y le haya mejorado las condiciones salariales y de las condiciones de vida a los policías y a sus familiares, el tema de la desconfianza de la población hacia la institución de la Policía Nacional. Hay que trabajar en esa área. Y usted que es parte de la comisión, Tarea don pendiente, don Daniel. Yo fui eso es parte de esa fundamental. comisión. Ya no es. Yo no soy parte de esa Miren una comisión. cosa, después de la pausa, tenemos que hacer una pausa. Después de la pausa le quiero preguntar la debacle de los partidos políticos tradicionales. Eso es. La debacle de los partidos y el surgimiento de las nuevas fuerzas. O sea, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se identifican con el PRM, un partido de menos de 10 años de fundado, y con la Fuerza del Pueblo, un partido de apenas 4 o 5 años de fundado. Sin embargo, los tradicionales, PRD, Partido Reformista, PLD, han caído en una... Pero la Fuerza del Pueblo es un partido tradicional. ¿Tradicional? Se cambió las siglas. Y el PRM también, Y el porque al PRM, final es... El PRM es el PRD, la Fuerza del Pueblo es el PLD. El PRM lo que ha tenido es una forma de gobierno diferente a lo que tenía el PRD y los demás partidos. Y es la primera vez que se reelige en la historia, desde 1966 a la fecha, un presidente PRDista, en este caso PRMista, de pero de origen procedencia visceral PRDista, sí. PRD. También después de la pausa le quiero preguntar, Lisette, sobre el personaje del año. ¿Quién entienden ustedes que merece la condición de personaje de este año 2024, tanto a nivel local como a nivel internacional? Por lo bueno. Sí, por lo que ellos consideren. Por los logros. Nos vamos a una pausa. Esto es La Mirada, haciendo esta mirada precisamente a los hechos del 2024 y poniéndola en perspectiva al 2025. Ya regresamos. Conversamos con Rosa Alcántara, periodista, y Daniel Pou, politólogo e investigador. Víctor dejaba una pregunta en el aire. La debacle de los partidos políticos tradicionales o, si preferimos decir, la transformación del PLD a la Fuerza del Pueblo, del PRD al PRM, el Partido Reformista prácticamente... La mutación. Sí, la mutación, exacto, la mutación de los partidos políticos tradicionales. El PRM está en moda. Está en El su PRM momento. está en su momento, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader y la incidencia e influencia de Hipólito Mejía. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha perdido credibilidad prácticamente total y se evidenció en las elecciones pasadas por todos estos casos de corrupción que, en el que están involucrados. ¿Quién perdió, el muchos. PLD o Abel Martínez o Danilo Medina? Danilo Medina, porque Danilo Medina es y fue quien puso y pone en el Partido de la Liberación Dominicana. Él es que manda ahí. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana ha quedado en una situación de pobreza ante la militancia, incluso de los mismos PLDistas. Y eso lo ha capitalizado Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y eso lo ha capitalizado Leonel Fernández. Y que el ahora hecho- estamos que si Leonel u Omar, ¿quién va a ser? Sí, pero el hecho de que el PRM o el hecho de que el presidente Luis Abinader haya hecho esa reforma a la Constitución, fortaleciendo la ya de por sí imposibilidad de la reelección de cara al 2028, presentará al PRM un nuevo candidato. ¿Cómo lo deja frente a la perspectiva de mantenerse en el gobierno en 2028? Bueno, lo único que se podría mantener en el gobierno en el 2028 es el PRM. Ahora, hay que decir que tú señalaste un detalle muy importante. El PRM es un partido muy joven. Un partido que, aunque es un desprendimiento del PRD, yo creo que ha superado al PRD, o sea, entró en el siglo XXI, porque el problema fue que el PRD se quedó en el siglo XX. Por eso su conformación terminó pues llevándolo al total fracaso. Entonces, estamos en el siglo XXI. El PRM ha tomado muchos elementos modernizantes en la política. Ahora, no lo veo como con la musculatura para por sí solo mantenerse en el poder. Hay que recordar que el presidente Luis Abinader es el resultado de una alianza de grupos importantes de poder del país, de la sociedad civil y
era natural porque él encarnó el hartazgo de la sociedad dominicana de la presencia del PLD en el poder. ¿Es así, Rosa, o me Así es, equivoco? así es. ¿A quién visualizan ustedes como potenciales o posibles relevos políticos de Abinader como candidato presidencial del PRM de cara al 28 o candidata? Bueno, Yo veo a dos personas posibles. ¿Quiénes? ¿Carolina? No, ¿No? Carolina. ¿A quién ¿David ve? Collado? No, tampoco. ¿A Ya quién? llegó donde La, iba. la ¿A quién ve? vicepresidenta de la República. A la vicepresidenta, Raquel Peña. a doña Raquel Peña. ¿Y quién Y en otro ángulo que tiene otra lectura y otro significado, a Guido Gómez Mazara. ¿No ve ¿Serio? posibilidades de la alcaldesa Carolina Mejía, ni del No, no, ministro no, de Turismo no, David Collado, no, no. ni del director de aduanas Yayo Sandro No, Botón? no. Rosa, ¿tú? Ellos son buenos funcionarios, pero ya ese es su techo. Podrían las apetencias internas, porque se dice obviamente que ante el candado que se puso Luis Abinader, Sí. ya algunos de sus funcionarios que tienen esas aspiraciones andan más haciendo su propia labor de cara al 2028. ¿Podrían esas apetencias mermar el triunfo del partido como tal? Del PRM? Indiscutiblemente, una de las cosas en la que tiene que ser severo el presidente es que aquel que se vaya a dedicar a hacer campaña interna, Sacarlo del gobierno. sacarlo de la administración, porque esta es la oportunidad de Luis Abinader inscribirse en una página de la historia. Lo mismo pienso Si yo. no lo logra en este cuatrenio, será sencillamente una nota al pie de ¿A partir página. de cuándo sacarlos del gobierno por ser precandidatos? El inmediato. Rosa. Lo que yo estoy viendo es que el PRM tendrá futuro político dependiendo de cómo termine el presidente Luis Abinader. Sí. El presidente Luis Abinader debe de dejar un gobierno fuerte, un gobierno con credibilidad, Pero la gente un entiende- gobierno de soluciones. Pero la gente entiende, las encuestas dicen que la gente entiende que Danilo Medina fue un buen presidente y que hizo una buena gestión de gobierno. Sin embargo, de cara a las elecciones en el 2020, la división Gonzalo Castillo La Leonel Fernández, división, eso influye lo que es la estabilidad económica, la unidad partidaria, esos dos factores y cómo se comunica también. ¿Tú entiendes igual que don Daniel, que los precandidatos o las personas con más posibilidades en el PRM? Bueno, ahí yo no descarto a Carolina Mejía, no descarto a David Collado, es decir, ellos están armando sus estructuras internas y entonces tendrían que verse en De unas ahí a que lo primarias. logren es otra historia. Exacto. Lisette hablaba del tema Haití, que hemos dejado fuera el tema Haití en este año 2024, la situación de Haití, Grave. muy grave. Grave. Gravísimo. Definitivamente, este engendro que crearon los norteamericanos para crear una transición en Haití, una transición que cuando yo escucho sofisma. al secretario Blinken, digo, pero este señor acaba de llegar de Marte a hablar de elecciones en Haití. O sea, el problema de Haití no es de elecciones. El problema de Haití ahora mismo es básico de un Estado, recuperar el dominio y control de su territorio. Sí, seguridad. Haití, Bandas. ahora mismo ese esperpento que forman parte de la misma gente que llevaron a Haití al abismo en que se encuentra hoy en día, no ha dado demostración de capacidad ni de posibilidad de lograr la recuperación territorial de Haití, ¿Y la cómo evalúan autoridad. la política del presidente Abinader y el gobierno con relación al tema haitiano, la migración y las demandas ante los Mira, organismos yo era internacionales? una de las que planteaba que el presidente Luis Abinader debía encabezar la campaña a nivel internacional para que los organismos internacionales y los países aliados pusieran su mirada a Haití. Pero él ha sido Eso coherente hizo el en presidente, eso, sí. eso hizo el presidente. Él lo ha hecho. Eso ha hecho el presidente Luis Abinader. De tal manera que en los diferentes escenarios internacionales él ha puesto el tema y le hicieron caso, porque fíjate que no sé en Sí, qué pero de está la manera- cuestión de los, pero de Muy manera- de los superficial, policías, sí. de los policías Los kenianos. kenianos eso, vinieron porque la 1DC de Naciones Unidas tiene una escuela formando militares y policías para proyectos de pacificación. Entonces la tiene en Kenia. Para estos señores que vinieron a Haití es una escuela ya. Una pasantía. Una Sí, pasantía, correcto. Pero realmente ahora mismo el escenario internacional está entre Ucrania, Rusia, Israel,
se le acaba de sumar Siria, Irán, Irak, Cisjordania me parece que ya empezó a movilizar su tropa porque tiene un conflicto con uno de ellos. Claro. Entonces, esos engendros que crean los Estados Unidos a nivel internacional, como los ayatollah y toda esa gente que ahora lo mandaron para Siria, para poder sacar el gobierno de Siria, pero ahora resulta que en Siria hay 7 minorías étnicas y ya están entrando en conflicto, entre ellos los kurdos. Agréguele ahí la inestabilidad política en Corea del Sur, un país que ha alcanzado un desarrollo económico. Miren una cosa, personaje del año, del 2024, Rosa. Pero antes, segundos, las decisiones que ha tomado el gobierno con respecto a las migraciones, Sí. las deportaciones, Sí, exactamente. Entonces, se está cumpliendo con eso y el anuncio que había hecho el presidente Luis Abinader con respecto a las parturientas haitianas, es que la fiebre no está en la sábana. Es que el muro del que se está hablando en la frontera, es que los militares que están en la frontera, es que esa migración indocumentada que viene a la República Dominicana, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces eso se debe profundizar y deben haber consecuencias con respecto a quienes están... Tenemos que irnos y hay también un reportaje especial de unas cuantas preguntas que se hizo al público, pero el personaje del año. Pero le vamos a dar Sí. prioridad a nuestros invitados. Don Personaje Daniel, del ¿quién año. entiende usted que ha sido el personaje del año a nivel local e internacional? Bueno, a nivel local, aquí la mayoría de las personas que están en el escenario, sobre todo políticos, resultan anodinos al lado del presidente Luis Abinader, que tiene un papel prominentemente... ¿Usted entiende que el presidente Abinader es el personaje del año 2024 Sí, en República aquí en Dominicana? República Dominicana. Y a nivel Yo también. internacional, Vladimir Putin. Vladimir Putin. Sí. Rosa. El presidente Luis Abinader, bueno, ganó las elecciones. Sí. Y a nivel internacional, Donald Trump. Donald Trump, que también Donald ganó las Trump, elecciones. porque gana unas elecciones, Hace- un hombre hace el regreso, violador el de la comeback. ley, o sea, Señora fenómeno. Lizeth Selman, ¿usted personaje del año 2024 a nivel local? Yo coincido con que obviamente es el presidente Abinader por muchas razones, no solamente por la reelección. ¿Y a nivel internacional? Mira, a nivel internacional yo lo segmentaría. Yo creo que a nivel de Latinoamérica, Nayib Bukele sigue siendo personaje del año, para mí. A nivel global, obviamente, el criminal de guerra, Benjamín Netanyahu, El genocida. el genocida Benjamín Netanyahu, que me estremece solo decir su nombre, ante la apatía y la hipocresía del mundo con lo que está haciendo con los palestinos. Bueno, muchísimas gracias, mi querida Rosa Alcántara, periodista, don Daniel Pou, politólogo. Ha sido un programa especial que hemos querido llevar a ustedes esta noche, haciendo un recuento de las principales informaciones y los hechos más trascendentales que han sido noticia en este 2024 y las perspectivas de cara al 2025, los retos y desafíos. Les deseamos un año nuevo maravilloso, cargado de las mejores bendiciones, comenzando por la salud, Muchísimas gracias. que alimentemos la esperanza y obviamente la voluntad de cada uno desde lo que hacemos y lo que somos, seguir contribuyendo a que nuestro país sea todos los días algo mejor. Para ustedes lo mismo. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo. Nos vemos el año que viene. Bendiciones. Es lejos, es lejos. Buenas noches.